El antiguo Oriente Próximo era el hogar de muchos santuarios, templos o casas del cielo que estaban dedicadas a varias deidades. Estos santuarios y templos fueron documentados por el historiador griego Heródoto, donde la prostitución sagrada era una práctica común. Registros sumerios que datan del 2400 a.C. son la primera mención registrada de la prostitución como ocupación. Estos describen un burdel del templo operado por sacerdotes sumerios en la ciudad de Uruk. Este templo estaba dedicado a la diosa Ishtar y era el hogar de 3 grados de mujeres. Al primer grado de mujeres solo se les permitía realizar rituales sexuales en el templo. El segundo grupo tenía acceso a los terrenos y atendía a los visitantes. Y la tercera y más baja clase vivía en los terrenos del templo. La tercera clase también era libre de encontrar clientes en las calles. En años posteriores, se sabía que la prostitución sagrada y clasificaciones similares para mujeres existían en Grecia, Roma, India, China y Japón. La prostitución no estaba regulada en el antiguo Egipto y los únicos que la ejercían eran aquellos que tenían dinero para hacerlo. Por supuesto, esto era ilegal. El mismo hecho de que la prostitución fuera ilegal significaba que se la consideraba un acto degradante de no aceptación del otro género. Eso significaba que quienes se dedicaban a esta forma de negocio eran percibidos como degenerados que estaban derribando la reputación de la cultura egipcia o como personas que se degradaban a sí mismos con sus acciones. La ley del antiguo Egipto prohibía la práctica de cualquier forma de actividad sexual fuera del matrimonio o de diferentes categorías de sexo. Esto imposibilitó que las mujeres ingresaran a un burdel o a cualquier lugar donde las personas pudieran participar en estas actividades. Se trataba como un delito que conllevaba una pena. El arte egipcio está repleto de ejemplos de prostitución, incluidas pinturas y esculturas que representan a estas mujeres con sus clientes. La prostitución en el antiguo Israel no se consideraba pecado. La legislación de la ley dirigida al matrimonio y al divorcio utilizó el concepto de la mujer como propiedad. Las mujeres eran propiedad de sus padres y luego entregadas en un contrato matrimonial a un marido. El adulterio estaba relacionado con estas uniones. Adulterio significaba la violación de la propiedad de otro hombre. Estas mujeres no estaban bajo contrato en un matrimonio legal, por lo que tener relaciones con ellas no violaba los códigos sociales. Esto no significa que las prostitutas fueran un bien favorecido. Estaban en lo más bajo de la escala social y pensaban que un hombre no debía desperdiciar su virilidad fuera del contrato matrimonial. La palabra hebrea para prostituta era sonag, pero también encontramos la palabra kedeshah, que significa apartada o consagrada. Suele aparecer en descripciones de mujeres no judías que servían como sirvientas en los templos de la fertilidad. Hay referencias también a trabajadores masculinos, también denominados kadesh o apartados. Los antiguos griegos jugaron un papel decisivo en la formación de la cultura moderna. El legado de su forma de vida, su filosofía y su arquitectura sobreviven hasta el día de hoy. Los antiguos griegos son responsables de muchas de las instituciones democráticas contemporáneas. Sin embargo, un aspecto de su sociedad que es extraordinariamente poco estudiado y peculiar es su sistema de prostitución. Los viajeros y comerciantes, incluidos muchos hombres solteros que actuaban como tripulantes de barcos, llegaban a las polis de toda la antigua Grecia. Solón, el gran legislador ateniense que sentó las bases de la democracia, vio los beneficios económicos de la profesión más antigua ya en el periodo arcaico. Por lo tanto, no debía pasarse por alto. Legalizó la prostitución, que se convirtió en un evento de toda la ciudad y una gran fuente de ingresos. Esto se convirtió en un negocio lucrativo, tanto para los dueños de burdeles como para los trabajadores independientes, particularmente en el caso de la antigua Atenas, y esto le dio un sentido de infamia a la ciudad. Sin embargo, siempre daba motivos a los viajeros para detenerse en los muelles y pasar allí varios días. Significó más flujo de efectivo para Atenas, lo que ayudó a la ciudad a fortalecer su posición de influencia y poder en las costas del Mediterráneo. En contraste con la apertura con la que se reconocía la profesión más antigua del mundo, otros tipos de sexualidad podían ser restringidos y estrictamente regulados. En Atenas, por ejemplo, el adulterio estaba estrictamente castigado por la ley, a veces de forma muy espantosa. Además, se esperaba que las mujeres libres
guardaran de cerca su castidad hasta que se casaran. Todo esto significaba que si un hombre joven y soltero deseaba tener relaciones, se enfrentaba a una elección entre esclavas o cortesanas profesionales. Es así como la prostitución ya era democrática, porque todos se dedicaban a ella, desde los nacidos libres hasta los esclavos y los ex-esclavos, hombres y mujeres, ciudadanos y extranjeros. Aún así, Solón lo llevó a un nivel completamente nuevo, al abrir burdeles con un cargo fijo y justo de un óbolo por sesión. Hizo que el acceso a las trabajadoras estuviera más disponible. Un óbolo equivalía a un 16avo de dracma, el salario diario de un empleado. A los ojos de muchos, este fue el más significativo de sus cambios. No había ningún estigma asociado a los clientes de las trabajadoras ni en general. Había dos tipos de prostitutas en Atenas: las pornai, que se encontraban en burdeles o en las esquinas de las calles, y las hetairai, cortesanas de clase alta. Se reconocía que estas mujeres ejercían una profesión legal y brindaban un servicio necesario, mientras que los prostitutos masculinos generalmente eran menospreciados por desempeñar el papel de la mujer en las relaciones íntimas, ya que sus clientes eran casi exclusivamente hombres. Muchos pornai eran esclavos, algunos habían sido liberados y otros no, quienes fueron obligados a trabajar por sus amos o descubrieron que no tenía otra forma de ganarse la vida que a través de este tipo de trabajo. Esta era la clase más grande de estas mujeres en la antigua Atenas. Ofrecían sus servicios en burdeles, en las esquinas de las calles, junto a las murallas de la ciudad, en tabernas y en fiestas privadas. Los burdeles y las trabajadoras independientes pagaban el impuesto sobre la renta que se utilizaba para financiar edificios públicos, monumentos y reparar carreteras, aunque inicialmente Solón parece haber destinado el impuesto a la construcción de templos para honrar a los dioses, especialmente a la deidad patrona de la ciudad, Atenea. Cuando no se dedicaban a su oficio o perseguían sus propios intereses, estas mujeres podían ganar dinero hilando lana y tejiendo, ocupaciones tradicionales de una mujer corriente en Atenas y en otros lugares de la antigua Grecia. Sin embargo, no todas las pornai aceptaban óbolos como pago y preferían el trueque de productos básicos como comida, vino, cosméticos o prendas de vestir. La mayoría, sin embargo, aceptaba moneda y así poder ahorrar algo de dinero para comprar esclavas más jóvenes que entrenarían. Luego se esperaba que estas chicas más jóvenes cuidaran de su ama una vez que ya no pudiera atraer clientela, y así continuaría de generación en generación. Muchas venían de regiones lejanas. Estas mujeres fueron contratadas por algo más que simplemente sus atributos físicos. Además de desarrollar la belleza física, cultivaron sus mentes y talentos a un grado mucho más allá de lo permitido a la mujer promedio. Por lo general, viviendo elegantemente solas, o a veces dos o tres, las hetairai disfrutaban de una envidiable y respetada posición de riqueza y estaban protegidos y grabados por el Estado. Aunque generalmente eran extranjeras, esclavas o libertas, su libertad era mayor que la de una mujer casada que estaba obligada a la reclusión. A menudo eran contratadas como animadores de simposios y sacrificios familiares. Las hetairai de Corintio y Atenas se destacaron especialmente por sus logros físicos y culturales. La hetaira más famosa de la antigua Atenas fue Aspasia de Milet, la consorte del estadista Pericles. Aspasia era una metic, alguien que no había nacido en Atenas, y muchas mujeres metic parecen haber encontrado trabajo a menudo en Atenas como hetairai, tal como lo hizo Aspasia. Los antiguos griegos pueden haber ganado dinero al convertir partes de sus casas en bares y burdeles, según han descubierto los investigadores. Las excavaciones en sitios han descubierto cientos de vasos para beber y objetos eróticos en casas que datan de los siglos V y IV a.C., lo que sugiere que las habitaciones y los patios se usaban para prácticas comerciales dudosas. El descubrimiento puede resolver el antiguo misterio de por qué los arqueólogos han encontrado tan poca evidencia de tabernas griegas obscenas, a pesar de que ocupan un lugar tan destacado en la literatura clásica.
para muchos arqueólogos, la gran cantidad de tazas, grafitis eróticos y objetos encontrados en los sitios indican más que familias adineradas que organizaban lujosas fiestas. El Instituto Arqueológico de América en Filadelfia dio una explicación más plausible, y es que los residentes dedicaron habitaciones de sus casas a la venta de vino, juegos de azar e incluso prostitución. La existencia de la llamada prostitución del templo en la antigüedad griega ha sido registrada por varios autores antiguos, incluido Estrabón, que detalla a los esclavos del templo en los recintos de Afrodita. Era costumbre en la antigua Grecia que un adorador dejara ofrendas en un templo para ganarse el favor de su dios o diosa patrón. Junto a las estatuas, copas o mechones de cabello, un relato sobreviviente registra que ciertos adoradores adinerados habían dedicado una gran cantidad de cortesanas a Afrodita en su templo en Corinto. Afrodita era, por supuesto, la diosa del amor, y por lo tanto la profesión más antigua puede haberse visto como una manifestación de su poder. Sin embargo, algunos estudiosos ahora cuestionan la práctica, ofreciendo varias explicaciones alternativas, incluida la posibilidad de que los burdeles hayan estado asociados con tales templos, aunque no estrictamente relacionados con ellos. Ha habido relatos de mujeres que hacían donaciones a los templos de aquellas diosas bajo cuya ordenanza divina practicaban su trabajo. Aún así, y aunque la prostitución era legal y socialmente aceptable, seguía siendo desagradable para muchos ciudadanos atenienses. Los hijos de las prostitutas no eran considerados ciudadanos porque en la mayoría de los casos sus madres no lo eran y no se podía probar su paternidad. Tanto las Pornai como las Etairai tuvieron hijos que, si eran mujeres, fueron criadas para continuar con la profesión de su madre y cuidarla en la vejez, y si eran hombres, eran abandonados o vendidos a esposas atenienses infértiles que necesitaban producir un heredero para sus maridos. Cabe señalar que esta opinión no era compartida por todas las ciudades-estado griegas, y en algunas como Esparta, la prostitución era rechazada por ser degradante tanto para hombres como para mujeres. Este tipo de trabajo es una práctica que ha existido desde tiempos antiguos y ha sido parte de muchas culturas y sociedades a lo largo de la historia. En la antigua Roma, esta era una práctica común y regulada que se llevaba a cabo en burdeles, en la calle y en otros lugares. La inversión de la clase élite en la gestión de burdeles, los impuestos que gravaban a estas mujeres trabajadoras y la gente que procuraba servicios impulsaba la economía de Roma. Así, Roma se convirtió en la antigua capital de la prostitución, tanto así que fue legalizada. La clase alta identificó las ganancias obtenidas al invertir en propiedades de burdeles y por lo tanto no perdió la oportunidad. Posadas, tabernas y sitios de todo tipo se asociaron al ejercicio de la prostitución. Calígula recaudó el impuesto sexual más infame, donde la parte de la tarifa de servicio de las prostitutas iría al tesoro estatal. Esto se denominó como el impuesto imperial. El mismo impuesto se impuso a las personas que procuraban este servicio. Alejandro Severo retuvo este impuesto cuando llegó al poder. La única diferencia fue que el dinero de los impuestos recaudados se destinó al mantenimiento de los edificios públicos y no al tesoro estatal. El edil, una oficina responsable de los edificios públicos, regulaba la prostitución en la antigua Roma, otorgando a las mujeres una licencia stupri, licencia para el libertinaje. Después de anotar sus datos, su seudónimo y sus precios, una vez que el nombre de una mujer se inscribía en el registro de los ediles, nunca se podía eliminar, convirtiéndose en una mancha permanente contra su nombre. Según los antiguos romanos, tener relaciones con una prostituta no era adulterio. También era una norma que un joven romano perdiera su virginidad con este tipo de mujeres. La prostitución masculina era muy común y a menudo ocurría en baños públicos. Al ingresar a los baños, las mujeres solían pagar el doble, pues en opinión de los propietarios, ganarían mucho más por los servicios que se brindaban en el interior. Los baños públicos estaban separados por género, por lo que era un lugar perfecto para la prostitución entre personas del mismo sexo. Como con casi todas las mujeres que venden sexo a lo largo de la historia, había una jerarquía dentro de la prostitución. Las meretrices, como se conocían en la antigua Roma, eran mujeres registradas para quienes vender sexo era una profesión, mientras que las demás mujeres no registradas o casuales
caían en la categoría más amplia de prostibulae. Las meretrices tenían que pagar impuestos imperiales, pero se les negaban muchos derechos cívicos, pues eran personas infames. Los hombres romanos nacidos libres, por ejemplo, no podían casarse con meretrices. Algunas meretrices eran casi como cortesanas, eran ingeniosas, educadas y hermosas, y algunas ganaban grandes cantidades de dinero con clientes y patrocinadores adinerados. No todas las prostitutas eran esclavas, aunque muchas eran libertas, esclavas emancipadas. Dado que los esclavos se consideraban propiedad según la ley romana, los esclavos que trabajaban como prostitutas casi siempre eran obligados a hacerlo por sus amos y no habrían obtenido ningún beneficio económico. A veces los vendedores de esclavas adjuntaban una cláusula de ne serva a la esclava para evitar que fuera prostituida. La cláusula ne serva significaba que si el nuevo dueño usaba a la esclava para este trabajo, automáticamente quedaría libre. Los niños nacidos de esclavas prostitutas eran automáticamente esclavos. Las niñas recién nacidas que sus madres dejaban morir en las calles eran recogidas por familias para criarlas y utilizarlas en este trabajo. Normalmente, estas mujeres se podían identificar con relativa facilidad. A menudo vestían muy poca ropa o eran transparentes. A estas mujeres se les prohibía usar la estola, el vestido de una matrona romana, pero en su lugar se les obligaba a usar la toga como prenda exterior. Esto se debió a que se consideraba que estas mujeres tenían un deseo sexual masculino. También usaban largas cadenas de oro que les llegaban hasta la cintura, que eran obsequiadas por sus clientes o patrocinadores como señal de posesión más que cualquier otra cosa. Junto a los campamentos de las legiones romanas se instalaron lupanares que fueron instalados por los propios soldados. Por lo general, eran de madera con muebles pobres que en realidad estaban encerrados en unas pocas literas cubiertas con heno o pieles. Sin embargo, todo esto cambió después de que Roma se estableciera en muchas provincias y ralentizara su expansión. Esto permitió la construcción de lupanares más profesionales en los lugares donde estaban estacionados las legiones. A partir de eso, los lupanares solían estar centrados en áreas particulares de la ciudad, normalmente ocupadas y densamente pobladas. Un burdel romano no solía ser muy diferente de las casas normales. Los burdeles para patricios estaban comprensiblemente ricamente decorados. En las paredes se dibujaron frescos eróticos. La entrada al lupanar estaba custodiada por el llamado vilicus, que era guardia de seguridad y maestro de ceremonias. Saludaba a los clientes, recogía los pedidos y mantenía el burdel en orden. En el interior, sirvientes y los llamados aquari, que se aseguraban de que las copas de los invitados no estuvieran vacías. Luego estaban las ancillae ornatrices, que se ocupaban de la apariencia de las damas. Las habitaciones individuales habrían sido pequeñas y tenuamente iluminadas con el nombre de la mujer y los precios escritos con tiza en la puerta exterior. Las trabajadoras sexuales más elitistas de la clase patricia romana eran conocidas como la alta cortesana delicatae. Incluso las delicatae, que eran hijas rebeldes y seductoras de familias patricias honradas, traerían vergüenza y escándalo a su nombre familiar de élite. Es así como solían estar enmascaradas y por lo tanto protegidas de ser reconocidas. Algunas se hicieron conocidas como las ambulatae, que eran vagabundas sucias y provincianas que esperaban afuera o cerca de burdeles caros o lugares como la arena de gladiadores, teatros y circos, listas y dispuestas por solo 2 monedas. Para aquellos que eran demasiado tímidos para acercarse a un lupanar, siempre existía la opción de un encuentro con una prostituta del cementerio, una bustuariae. Estas mujeres operaban principalmente en los cementerios y tumbas subterráneas de Roma. Fueron descritas como vergonzosas, demacradas, pálidas y enfermizas, todas descripciones similares a los propios muertos. En la madrugada ofrecían sus servicios como dolientes a sueldo, pero por la noche estaban listas para cumplir cualquier oscuro deseo. Las bustuariae usaban tiza en la parte posterior de las lápidas para anunciar sus precios y participaban en actos eróticos dentro de los pasajes de las tumbas y parcelas aisladas. Su clientela estaba formada por sepultureros, entusiastas pseudonecrófilos y vulnerables viudos de luto. El servicio con una prostituta de clase baja costaba lo mismo que una barra de pan,
y estas mujeres ganaban 3 veces más que un trabajador no calificado. Dentro de esta profesión, la vida sería para siempre una lucha por la supervivencia en lugar de una aventura llena de emociones de deseo carnal. Las condiciones de vida por sí solas hacían que la antigua vida de la prostitución estuviera plagada de enfermedades, fuera dolorosa y extremadamente incómoda. Las prostitutas no podían negar un servicio, a menudo eran abusadas, ultrajadas, golpeadas o incluso asesinadas por sus jefes o clientes. A menudo un cliente estaba celoso de otros a quienes servía la mujer y tomaba represalias. Además de brindar todo tipo de servicios, estas mujeres ofrecían apoyo emocional a sus clientes, que era incluso más duro que el sexo mismo. Aunque se sabía que los burdeles tenían sus propias cañerías de agua, lo que permitía a estas mujeres limpiarse entre cliente y cliente, sin embargo, sus raciones de agua solo permitían limpiar lo esencial en lugar de todo su cuerpo. Y por ejemplo, a las mujeres que trabajaban en los cementerios no tenían esos lujos. Se esperaba que éstas garantizaran la satisfacción de sus clientes desde el anochecer hasta el amanecer y luego esperarían su turno en los baños públicos solo si habían ganado suficiente dinero para ingresar. La apariencia de limpieza era esencial para mantener a los clientes en la antigua Roma, a través del olor, el estilo de vestir y el arreglo personal. Desde el siglo XV, chinos, coreanos y otros visitantes del este de Asia frecuentaban burdeles en Japón. Esta práctica continuó más tarde entre los visitantes de las regiones occidentales, principalmente comerciantes europeos que a menudo llegaban con su tripulación. A principios del siglo XVII, el shogunato Tokugawa autorizó la prostitución como una de las muchas políticas que implementó para establecer el orden y consolidar su control sobre un Japón que alguna vez estuvo devastado por la guerra. El sistema que surgió confinó el trabajo sexual legal realizado por mujeres a cuartos designados, encerrados por muros y con puertas estrictamente reguladas. Las prostitutas que había dentro procedían en su abrumadora mayoría de familias plebeyas empobrecidas que vendieron a sus hijas como servidumbre por contrato para asegurarse adelantos en efectivo fundamentales para su propia supervivencia. Estas transacciones escaparon a la condena debido a la creencia de que las mujeres vendidas así cumplían con su deber filial. El shogunato, sin embargo, emitió una orden que restringía este trabajo a ciertas áreas en las afueras de la ciudad, conocidas como Yukak, literalmente barrio del placer. Los más famosos fueron Yoshiwara en Edo, actual Tokio, Shinmanchi en Osaka y Shimabara en Kioto. Recintos amurallados y acceso restringido a través de una única puerta y en algunos casos fosos demarcaban los barrios autorizados de las comunidades urbanas a las que atendían. Un sistema de clases separaba los burdeles. Inicialmente, el estatus de las prostitutas residentes determinaban la clase de cada burdel. El sistema de estatus que diferenciaba a las prostitutas autorizadas evolucionó a medida que avanzaba el periodo Tokugawa y se equiparaba a una jerarquía social rígida y de múltiples capas. En el apogeo del siglo XVIII se encontraban los Taiyu. En las primeras décadas del siglo XVII, este término se utilizaba para referirse a las prostitutas que eran expertas en la conversación, conocedoras de la poesía, expertas en caligrafía y hábiles para entretener, incluyendo cantar, bailar y tocar instrumentos musicales como el koto. Sin embargo, en el siglo XVIII, alcanzar este estatus requería también una notable belleza física. El rango de Taiyu también otorgaba a las mujeres cierto grado de independencia a la hora de seleccionar patrones y les daba poder para hacer o deshacer la reputación de las élites masculinas. Más tarde se conocerían como oiran. A las mujeres no se les permitía salir de los muros excepto para visitar a parientes moribundos y una vez al año para hanami. El trabajo masculino también era un negocio próspero. Las mujeres constituían una parte de la base de clientes, aunque predominaban los hombres. Este aspecto debe sus orígenes principalmente a la práctica del sexo entre hombres, nanshoku, dentro de la sociedad samurái. Durante siglos, las interacciones y relaciones entre guerreros habían sido algo común, particularmente entre parejas de estatus desigual y edades divergentes, una costumbre conocida como el camino de la juventud.
esto había persistido en ausencia de oprobio público y vilipendio religioso significativo, y con la aceptación como una forma de iniciar a los jóvenes en los caminos del guerrero. En la Edad Media, la sociedad está organizada de acuerdo con la creencia en un orden natural. En términos de esta creencia, la sociedad estaba estructurada jerárquicamente en torno a Dios, que era visto como el alfa y omega de todo. La parte superior de esta jerarquía estaba ocupada por los representantes de Dios, es decir, aquellas personas que creían haber sido elegidas por Dios para ejecutar su voluntad en la tierra. En gran medida, el estatus también dependía del sexo. Se ha dicho que mientras que el estatus personal del hombre estaba determinado por su ocupación, el estatus personal de las mujeres estaba determinado por su sexualidad. En otras palabras, mientras que los hombres fueron clasificados como caballeros, comerciantes y demás, las mujeres eran clasificadas como núbiles, esposas, madres o viudas. De acuerdo con los roles sexuales prescritos, la sociedad también tenía ideas fijas sobre la sexualidad y un comportamiento sexual aceptable. En este sentido, habían diferentes conjuntos de reglas aplicadas a hombres y mujeres en la época medieval. La sociedad exigió que las mujeres se adhirieran a reglas mucho más estrictas que los hombres. Se esperaba que una mujer viviera una vida asexual. Para ella, no estaba permitido participar en cualquier actividad sexual y tenía que guardar su virginidad y honor con su vida. La única persona que legítimamente podía quitarle esto era su esposo. La Iglesia Católica Romana desaprobaba cualquier actividad sexual que no fuera la que se tenía entre un hombre y su esposa dentro de un legítimo matrimonio. La sociedad en la práctica estaba preparada para ser mucho más indulgente con los hombres. De hecho, se consideraba natural para los hombres, en particular hombres jóvenes solteros, tener necesidades sexuales. En lugar de ser estigmatizados por ello, como resultado de estas necesidades, eran vistos con aprobación, con comprensión y tal vez simpatía. Al reconocer estas necesidades, las autoridades también vieron cómo se podía ganar dinero brindándoles los servicios necesarios, y así surgieron burdeles públicos administrados por funcionarios de la ciudad. Siempre que pagaran una suma semanal a las autoridades, a estas mujeres se les permitía ejercer su oficio sin interferencia ni acoso. La opinión de la Iglesia Católica Romana con respecto a la prostitución era muy ambigua. Oficialmente la Iglesia condenó cualquier actividad sexual, si no fuera heterosexual, limitada a los confines del matrimonio y con procreación como el propósito. Sin embargo, la Iglesia reconoció las necesidades sexuales de los hombres como una fuerza natural y peligrosa que tenía que contenerse. De lo contrario, podría conducir a la introducción de males mayores, tales como la homosexualidad y la violación. La prostitución planteó una solución fácil a este problema y fue tolerada como tal. En otras palabras, la prostitución era vista como un mal necesario. Sin embargo, no se extendió la misma tolerancia hacia las mujeres que ejercían este oficio. Eran consideradas como las pecadores más viles y vergonzosos que corrompían a los hombres, despertando lujuria y satisfacción en ellos. Ellas tenían que estar aisladas del resto de la sociedad, literal y figurativamente. Se emplearon diferentes métodos para asegurar su aislamiento. A ellas se les prohibió residir dentro de la comunidad y se vieron obligadas fuera de las murallas de la ciudad o dentro de una zona específica destinada a la prostitución por el ayuntamiento. A veces también se les prohibía salir del burdel a ciertas horas del día y no podían salir del burdel sin permiso previo o ir de vacaciones. En los días festivos, sin embargo, tenían que abandonar el burdel y el pueblo por temor a que su mera presencia podría ser un sacrilegio y provocar la ira de Dios sobre el pueblo. La prostituta medieval casi nunca emprendía su oficio para saciar su lujuria incontrolable. La motivación era casi siempre económica. Si bien hubo una cantidad de prostitutas a tiempo completo, también hubo mujeres que simplemente lo usaron como un medio para reforzar su principal fuente de ingresos. Algunos floristas, por ejemplo, se quedaban fuera un poco más tarde, buscando vender un tipo diferente de flor cuando caía la noche. Vendedor de flores incluso llegó a ser conocido como una abreviatura de prostituta. Una de las muchas razones por las que ser vendedora de flores era una profesión de mala reputación. Más preocupante fueron aquellas mujeres que fueron vendidas por miembros de su familia para generar fondos
para la familia. Como no había una definición estricta de lo que constituía una prostituta, también había una falta de coherencia en el tratamiento legal de las mismas. Cualquier mujer soltera que alquilara una habitación para ella sola podría ser arrestada bajo sospecha de prostitución, lo que llevó a las autoridades a prohibir rotundamente que las mujeres solteras alquilaran habitaciones. En las ciudades donde la prostitución abundaba, pero no estaba controlada, se suponía que cualquier mujer que deambulaba por las calles después del anochecer estaba disponible para la venta, y los casos de identidad equivocada resultaban en violencia. Por esta razón, numerosos pueblos y ciudades exigieron que las prostitutas se vistieran con ropa específica para distinguirse de la población en general, y la mayoría exigía que las damas se pusieran una capucha a rayas. Aunque hubo algunas variaciones regionales, la mayoría de las ciudades medievales que tenían burdeles autorizados siguieron un modelo similar. El burdel fue comprado por la ciudad y alquilado a un encargado del burdel, que era responsable de su funcionamiento diario. Este pagaba un impuesto a las autoridades a cambio de derecho a cobrar alojamiento y manutención a las prostitutas que vivían en él, y a tomar un tercio de la tarifa que cobraban los clientes. Se podían generar más ingresos vendiendo alimentos y bebidas. Después de pagar el alojamiento y la comida, las damas de compañía podían quedarse con lo que quedaba de sus ganancias, así como con las propinas que les pudiera dar un cliente. El dueño del burdel cambiaba en promedio cada 2 años, pero esto podía ser un periodo más largo o más corto. Los encargados fueron juramentados por el alcalde, y en ciudades como Viena, los encargados eran solo mujeres. Las mujeres que se encontraban en burdeles podían esperar ir ahorrando lo suficiente para una dote que les permitiera casarse y recurrir al honor. Al hacerlo, podrían seguir el ejemplo de uno de los símbolos de redención más poderosos del cristianismo, María Magdalena, a menudo retratada como una prostituta en los sermones de finales de la Edad Media. En el siglo XV había 4 niveles de prostitución en la Francia medieval: casas públicas controladas por el Estado, baños, burdeles privados y prostitutas independientes. También el rango de edad de las mujeres revelaba las etapas por las que habían pasado. A la edad de 17 años, las prostitutas trabajaban en las calles. Después de los 20, se hicieron camareras en los baños, vendiéndose a los lugareños. A los 28, se convirtieron en huéspedes de burdeles. Después de esa edad, cuando la belleza de la juventud se había perdido, algunas prostitutas se convirtieron en propietarias de burdeles y unas pocas se casaron. La mayoría se retiró a conventos instalados para acoger a mujeres pecadoras y arrepentidas. Es allí donde se arraigó la noción cristiana de la prostituta reformada, alimentada por los cultos de Santa María de Egipto y María Magdalena. En lugar de ser mujeres odiadas, estas mujeres ahora eran objeto de caridad, y se establecieron fondos públicos para ayudar a las mujeres que intentaban escapar de una vida de trabajo sexual. A pesar de esto, en muchas áreas, a las mujeres conocidas por vender sus cuerpos no se les permitía ser miembros de su iglesia local hasta que hubieran dejado de lado su vida de pecado. A pesar de los estrictos controles cívicos, las ciudades tuvieron problemas para evitar que, por ejemplo, soldados asaltaran los burdeles. Además de este problema, estaba el problema del cambio religioso radical en toda Europa. Con la llegada del luteranismo y un nuevo sentido de la moralidad, los burdeles cayeron en declive. Martín Lutero predicó ferozmente contra la prostitución y ordenó el cierre de estos establecimientos. No creía que los burdeles fueran un mal necesario o una válvula de seguridad para proteger a las mujeres inocentes de la lujuria de los hombres, negando así por completo las advertencias anteriores de San Agustín. Si bien la profesión ciertamente no se extinguió, como Lutero había esperado, el cambio de tendencia en las creencias religiosas definitivamente impactó la antigua prosperidad de muchos propietarios de burdeles y ya no llenó las arcas de los codiciosos funcionarios de la ciudad.